Este video es realizado por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular del Cesar, materia Control 1, semestre 2 del 2013. El criterio de estabilidad de Nyquist es utilizado para conocer la estabilidad de un sistema, sin importar su orden. El análisis de la respuesta en frecuencia de un sistema estable ante una entrada senoidal nos permite hacer modificaciones al sistema. Se varía la frecuencia de la señal de entrada W de menos infinito a infinito para aplicar métodos como Nyquist, para elevar la estabilidad del sistema y, si es necesario, tomar acciones de control para mejorar la estabilidad. El criterio de estabilidad de Nyquist nos permite averiguar la estabilidad relativa y absoluta de los sistemas en lazo cerrado a partir del conocimiento de sus características de frecuencia en lazo abierto. Un sistema estable, lineal e invariante con el tiempo, sujeto a una entrada senoidal, tendrá en estado estable una salida senoidal de la misma frecuencia que la entrada. Para un sistema lineal e invariante en el tiempo, su entrada y su salida tendrán la misma frecuencia. Los parámetros que varían son la fase y la amplitud. La función de transferencia senoidal de cualquier sistema lineal se obtiene sustituyendo a S por JW, donde W es la frecuencia de la señal de entrada, en función de transferencia del sistema. Por lo general, se usan tres representaciones gráficas de las funciones de transferencia senoidales: las trazas de Bode, las trazas de Nyquist o las trazas de magnitud logarítmica contra fase. La traza de Nyquist o traza polar, ya que para hacer la gráfica usamos la función de transferencia de forma polar, se construye a partir de GW, o sea, la magnitud de la función de transferencia, y el ángulo de fase. Por lo tanto, reemplazamos a S por JW y variamos a W de menos infinito a infinito o de 0 a infinito. La traza polar, como se muestra en la figura, concluye que W varía de menos infinito a infinito. En el caso de la gráfica, varía desde 0 a infinito. Notamos cómo cambia su valor en el plano real y en el plano imaginario. GW, el ángulo GW, es el ángulo que hay del plano real al vector GW. Para construir la tasa polar de una función de transferencia senoidal de primer orden, tenemos en cuenta los siguientes pasos. Se tiene una función de transferencia G para construir su tasa polar. Entonces, reemplazamos en G a la variable S por JW y luego la llevamos a su forma polar, siendo 1 sobre raíz de 1 más W sub T al cuadrado la magnitud y menos tangente a la menos 1 de W sub T el ángulo de fase. Seguidamente damos valores a W de 0 y vemos cómo G, o sea, la función de transferencia senoidal, toma valor de magnitud 1 con un ángulo de fase de 0 grados. Y cuando damos valores a W de 1 sobre T, G toma valores de 1 sobre raíz de 2 con un ángulo de menos 45. Al graficar estos dos vectores en el plano imaginario, obtenemos la traza polar. Como se observa en la figura A, vemos como cuando W se acerca a 0, la traza toma valor de 1, y cuando va descendiendo a infinito, toma valores de 0. En este caso se varió W de 0 a infinito. En la figura B se varió W de menos infinito a infinito. Por esta razón se obtiene la circunferencia completa.
Construcción de traza polar de una función de transferencia senoidal de segundo orden. En el caso de funciones de transferencia de segundo orden, tenemos el parámetro θ, que es el coeficiente de amortiguamiento, y W, que es la frecuencia de nuestra señal de entrada, la cual variaremos de 0 a infinito. La traza polar respecto a variaciones de θ es la siguiente. Vemos como para un θ grande, la traza polar se acerca al plano real. Cuando θ se va haciendo pequeño, la frecuencia natural aumenta y la traza también vemos cómo se aleja del plano real. Las formas generales de las trazas polares las tomamos a partir de la función de transferencia GW, donde tendremos una constante o ganancia multiplicada por los ceros de la función de transferencia y unos polos que me multiplican a los siguientes polos de la función de transferencia, en donde n es mayor que m, siendo el grado del polinomio del denominador mayor que el del numerador. Tendrá las formas generales siguientes. Cuando tenemos un sistema tipo 0, el punto inicial de la traza polar, que corresponde a W igual 0, es finito y está sobre el eje real positivo. Para sistemas tipo 1, el término GW del denominador contribuye un ángulo de menos 90 grados al ángulo de fase total de GW, variando a W de 0 a infinito. Para sistemas tipo 2, el término JW al cuadrado del denominador contribuye a un ángulo de menos 180 grados al ángulo de fase total de GW, seguidamente variando W de 0 a infinito. Estos son los tipos de trazas polares que obtenemos para diferentes funciones de transferencia. El criterio de estabilidad de Nyquist es muy útil en la ingeniería de control, ya que permite determinar gráficamente la estabilidad absoluta del sistema en lazo cerrado a partir de las curvas de respuesta en frecuencia en lazo abierto, sin que sea necesario determinar los polos en lazo cerrado. Para que un sistema sea estable, todas las raíces del polinomio característico, es decir, del denominador de la función de transferencia en lazo cerrado, deben estar en el semiplano izquierdo del plano S. Aunque los polos y ceros de la función de transferencia en lazo abierto, GDS por HS, pueden estar en el semiplano derecho del plano S, el sistema solo es estable si todos los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, es decir, las raíces de la ecuación característica, están en el semiplano izquierdo del plano S. La función de transferencia en lazo cerrado sería GDS sobre 1 más GDS, siendo el polinomio característico 1 más GDS, al cual le vamos a hallar sus raíces. En el criterio de estabilidad de Nyquist tenemos dos factores, el margen de ganancia y el margen de fase, del que hablaremos seguidamente. El margen de ganancia es el recíproco de la magnitud del punto donde corta el lugar geométrico, es decir, la traza de Nyquist, al eje real. Se encuentra en el ángulo de fase de menos 180 grados, es decir, en el semiplano izquierdo del eje real. Es la misma constante por la cual podemos multiplicar a la función de transferencia sin llevar el sistema a la inestabilidad, es decir, es su valor máximo. W1 es la frecuencia en la cual el ángulo de fase es menos 180 grados. Para valores pequeños de la ganancia K, el sistema es estable. Si las curvas polares tocan o encierran al punto menos 1 más J0, el sistema presentará oscilaciones y entrará a la inestabilidad, como lo podemos ver en la gráfica siguiente. Para un margen de ganancia pequeño, el sistema es estable. En el momento en que toca el punto menos 1 del plano real, comenzarán a haber oscilaciones. Luego de que supere este punto, estaremos hablando de un sistema inestable. La figura A es estable, ya que la traza polar no toca ni encierra al punto menos 1 más J sub 0, mientras que la figura B es inestable porque encierra el punto en cuestión. Vemos como el margen de ganancia está antes
del punto menos 1 más J0, y vemos aquí cómo supera al punto menos 1 más J0, generando inestabilidad. Para un sistema estable de fase mínima, es decir, con sus polos en el semiplano izquierdo del plano complejo, el margen de ganancia indica cuánto puede incrementarse la ganancia antes de que el sistema se vuelva inestable, es decir, da el margen hasta el cual puede pasar la traza polar de Nyquist sin que el sistema se inestabilice. Para un sistema inestable, el margen de ganancia indica cuánto debe disminuir la ganancia para que el sistema se vuelva estable. El margen de ganancia para sistemas de primer y segundo orden es infinito, dado que las trazas polares de estos sistemas no cruzan el eje real negativo. Por lo tanto, los sistemas de primer y segundo orden no pueden ser inestables en teoría. Los sistemas condicionalmente estables tienen más de dos frecuencias que cruzan el eje real negativo. Por lo tanto, para hallar el margen de fase y de ganancia, se toma la frecuencia que tenga la ganancia más alta. Vemos aquí como varias frecuencias cruzan el eje real negativo. El margen de fase. El margen de fase es la cantidad de atraso de fase adicional en la frecuencia de cruce de ganancia requerida para llevar el sistema al borde de la inestabilidad sin que sea inestable. La frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia en la cual la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto es unitaria. El margen de fase es de 180 grados más el ángulo de fase, donde W sub C es la menor frecuencia, donde la magnitud es 0 decibelios. El criterio de Nyquist lo podemos trabajar en el software MATLAB. Es muy útil ya que facilita los procesos. El comando Nyquist calcula la respuesta en frecuencia para sistemas en tiempo continuo, lineales e invariantes con el tiempo. Cuando se invoca con argumentos del lado izquierdo, Nyquist produce una traza de Nyquist en la pantalla. Los comandos a utilizar pueden ser Nyquist, numerador-denominador, Nyquist, numerador-denominador, W, siendo W el vector que va a arrojar las frecuencias en las cuales variamos a W. Y el comando REIMW, Nyquist, num, dem, W, lo que hace es que nos entrega los valores de la parte real, la parte imaginaria y el vector de frecuencias que está cambiando. Ejemplos en MATLAB. En MATLAB trabajaremos el siguiente script, donde vemos que para sistemas de primer orden conoceremos la respuesta de Nyquist. Vemos como un sistema de primer orden no cruza el eje semiplano negativo del plano real, es decir, siempre va a ser estable. En sistemas de segundo orden, también podemos apreciar que la traza en ningún momento toca el punto menos 1 más J0 del semiplano complejo. Para sistemas tipo 1, donde tengamos trazas de Nyquist de sistemas de primer orden tipo 1, es decir, con integradores y con una K muy grande, también sistemas de segundo orden tipo 1 y sistemas de segundo orden tipo 1 con K muy grande, conoceremos sus respuestas ante el criterio de estabilidad de Nyquist.
Las gráficas nos muestran cómo responde cada sistema al variar a W de menos infinito a infinito, ya que no lo especificamos. MATLAB lo toma de esta manera. Vemos que en la primera función de transferencia la traza de Nyquist no toca al punto en cuestión, que sería menos 1 más J0. Cuando hacemos más grande acá, vemos que tampoco, porque es un sistema de primer orden, toca el punto en cuestión. Cuando tenemos un sistema de segundo orden tipo 1, vemos que el sistema también es estable, y cuando hay una K muy grande, el sistema, por ser de segundo orden tipo 1, también va a mantener la estabilidad. Ya que la traza de Nyquist no toca al punto menos 1 más J0 del plano complejo. Cuando si tenemos sistemas tipo 2 en sistemas de primer orden y de segundo orden, conoceremos su respuesta con las trazas de Nyquist. Vemos cómo la traza de Nyquist del sistema de primer orden tipo 2 es estable, ya que la gráfica no toca el punto. Para sistemas de segundo orden tipo 2, vemos que tampoco debería tocar el punto. Como se nota aquí, no pasa por el punto que me genera inestabilidad. Y para sistemas de segundo orden tipo 2, ya salió de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. con esa letrica suya. ¿Ah?